Buenos días, compañeros, compañeras y profesora. Mi grupo está conformado por Roy Marbaleño, Valeria Doroyanes y mi persona, Dayana Castillo. Y hoy le vamos a estar hablando un poco sobre lo que es las clases de leyes y sus aspectos. Ok, bueno, ¿qué son las leyes? Las leyes son una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en el que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Según el jurista panameño César Quintero, la ley es una norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite y a la cual todos deben obedecer. Por otro lado, el jurista venezolano Andrés Bello definió la ley como una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Para Bello, lo decisivo para calificar un acto de ley es la forma en que se gesta y no la naturaleza de la exposición en el contenido. En general, las leyes son normas que regulan la convivencia social de una nación. Cuenta con 6 características, las cuales son generalidad, obligatoriedad, permanencia, abstracta e impersonal, que es una sola, ignorancia no es excusa, e irretroactiva. Entonces, generalidad. La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella sin excepciones de ninguna clase. Obligatoriedad. Tiene carácter imperativo atributivo, es decir, que por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la otra otorga derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad que manda y que somete y hay otra que obedece. La ley impone sus mandatos incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su incumplimiento da lugar a una sanción o a un castigo impuesto por ella misma. Permanencia. Se dictan con carácter indefinido permanente para un número indeterminado de casos y de hechos y solo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación y derogación por las leyes posteriores. Abstracta e impersonal. Las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales ni para personas o grupos determinados. Su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad. Ignorancia no es excusa. Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Irretroactiva. Como norma general, regula los hechos que ocurren a partir de su publicación hacia lo futuro, jamás hacia lo pasado, salvo en ciertas excepciones como la retroactividad en materia penal. Muchas gracias. Bueno, la ley natural, también llamada derecho natural, es el conjunto de normas que los seres humanos deducimos o establecemos a partir de nuestra propia conciencia. Son los que priman y se determinan como justicia en un momento histórico determinado. Ella tiene como objetivo la búsqueda de hacer el bien y evitar el mal. Un ejemplo de esto son los 10 mandamientos. Estos, que son dictaminados por Dios, se constituyeron en la base de un código jurídico para el pueblo hebreo de la época cristiana y luego en el fundamento de una importante tradición de pensamiento occidental a raíz del medieveo cristiano y la teocracia que imperaba en la Europa de la época. En ese entonces los pecados eran las violaciones del código jurídico y estos eran castigados con severidad por los representantes de la Iglesia Católica, que en aquel tiempo era la Santa Inquisición. Gracias. Ley positiva. En derecho, el origen de la definición de la ley se debe a Tomás de Aquino en su Summa Theologiae al concebirla como la ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad.
Más modernamente se denomina ley a la norma de mayor rango tras la Constitución que emana de quien ostenta el poder legislativo. Mientras no está aprobada, es un proyecto de ley. Clasificación de las leyes. En sentido material y formal. Esta diversificación en material y formal se particulariza por observar cuál es el contenido de la ley y cuál es su estructura. Material refiere a cuál es el contenido de la norma, su finalidad, las reglas de conducta que fija y las facultades y deberes que otorga e impone. Formal refiere a cómo debe ser la estructura de la norma. Toda norma debe ser general, obligatoria, escrita, emanada del Congreso o autoridad competente conforme al mecanismo constitucionalmente determinado y debe formar parte del derecho de un Estado. De derecho estricto y de derecho equitativo. También se denominan rígidas o flexibles. En las primeras, la norma es taxativa y no deja margen para apreciar las circunstancias del caso concreto ni graduar sus consecuencias. En las segundas, resultan más o menos indeterminados los requisitos o los efectos del caso regulado, dejando un cierto margen para apreciar las circunstancias de hecho y dar al derecho una configuración adecuada al caso concreto. Por el sistema al que pertenecen, internacionales, nacionales, provinciales y locales, según el modo de operar. Permisivas son aquellas disposiciones que autorizan, permiten a un sujeto realizar determinadas conductas. Prohibitivas son aquellas que niegan al sujeto la posibilidad de realizar determinados actos o de tener ciertas conductas. Declarativas son aquellas cuyo contenido encierra definiciones. Son personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones, según cómo actúa la voluntad individual. Imperativas son las leyes que se imponen a la voluntad individual o colectiva que no dan opción para el sujeto. Supletorias son leyes que rigen solamente cuando las personas no expresan su voluntad en otro sentido. Están estrechamente ligadas al principio de autonomía de la voluntad. Algunos tipos de leyes son: ley fundamental es la que establece principios por lo que deberá regirse de la legislación de un país. Suele denominarse Constitución. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ya que está por encima de cualquier ley. Ley orgánica, cuando nace como consecuencia de un mandato constitucional para la regulación de una materia específica, y ley ordinaria, que es entre las que se incluye la ley de presupuestos. Gracias. Bueno, ahora tenemos las clases de leyes. Entre estas está la ley de marco. La ley de marco se conocen las disposiciones generales que regulan actividades específicas, es decir, que definen los objetivos y principios sobre los cuales se desarrollan actividades tales como las políticas de crédito público, el comercio exterior, el cambio internacional, el régimen de aduanas, la actividad financiera y de captación de recursos del público, así como la remuneración y las prestaciones sociales de los servidores públicos. Otra ley es la ley orgánica, tiene como objetivo primordial organizar y determinar la misión y estructura de las entidades de carácter estatal. Por medio de estas leyes se establecen los reglamentos del Congreso, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución de presupuesto de rentas, la ley de aprobación y el Plan General del Desarrollo. También este tipo de ley establece la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. Otra ley es la ley estatutaria, son las que desarrollan los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales. Asimismo, estas complementan las medidas para garantizar su desarrollo y estricto cumplimiento. En este rango se clasifican las normas pedidas sobre empleo, educación, salud, administración de justicia, organización y régimen de partidos políticos, instituciones y mecanismos de participación ciudadana.
Para la aprobación, modificación o devolución de las leyes estatutarias en el Congreso, normalmente se requiere la mayoría absoluta de sus miembros. Igualmente, su trámite debe cumplirse en una sola legislatura. Gracias. Muchas gracias por ver esta video.